En un rincón olvidado de México, donde el polvo se adhería a las esperanzas y el sol parecía quemar el alma, se tejió un misterio que dividió a una familia. Una historia de fortuna repentina y desgracia inexplicable. Dos hermanos, unidos por la sangre y la tierra, vieron sus destinos bifurcarse de la manera más cruel e inesperada. ¿Qué secreto inconfesable se ocultaba tras los muros de sus vidas, transformando la prosperidad de uno en la ruina del otro? Mientras desentrañamos este relato, les invito a suscribirse a nuestro canal. No se pierdan las historias que tocan el alma, relatos de fe y humanidad que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Conocemos a Mateo, un hombre curtido por el sol y el trabajo duro, cuya existencia giraba en torno a los ciclos de la siembra y la cosecha. Sus manos, callosas y fuertes, eran el testimonio silencioso de una vida dedicada a la tierra, labrando con dignidad cada surco. Vivía en una humilde casa de adobe, en los límites de un pequeño pueblo mexicano, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir a un ritmo diferente, marcado por el canto de los gallos al amanecer y el murmullo del viento al atardecer. La sequía, sin embargo, se había cernido sobre la región como una sombra implacable, agostando sus cultivos y amenazando el sustento de su familia. Cada grieta en la tierra reseca era un recordatorio de la fragilidad de su existencia. A pesar de las adversidades, la vida de Mateo era sencilla pero digna. Su espíritu indomable se negaba a doblegarse ante las dificultades económicas que asolaban la región. La fe era su ancla, su familia su motor, y la tierra su herencia más preciada, una conexión profunda con sus antepasados y con la promesa de un futuro mejor. En su rostro, surcado por el sol y las preocupaciones, siempre se dibujaba una sonrisa amable, un reflejo de su corazón noble y su inquebrantable espíritu. La esperanza, no obstante, llegó en forma de una inesperada oportunidad. Mateo y su hermano menor, Ricardo, eran los únicos herederos de una valiosa parcela de tierra, un terreno fértil que había pertenecido a su familia durante generaciones. Una gran corporación, con sus tentáculos extendiéndose por todo el país, había mostrado interés en adquirir esa tierra. La venta de la propiedad representaba una luz al final del túnel, la posibilidad de erradicar la pobreza y asegurar un futuro próspero para ambas familias. Ricardo, con su visión más ambiciosa y su gusto por la vida de ciudad, fue quien escuchó primero los rumores de la corporación y propuso la venta. Mateo, con su corazón anclado en la tradición y su amor por la tierra, dudó al principio. Esa parcela no era solo tierra, era una parte de su historia, el sudor de sus ancestros, los recuerdos de su infancia. Pero la desesperación de ver a su familia sufrir, el hambre acechando en los ojos de sus hijos y la promesa de una vida sin penurias, lo convencieron. La venta, pensó, sería un sacrificio necesario, un puente hacia un porvenir más seguro. Ricardo, siempre más práctico y menos sentimental, se encargó de la mayoría de los trámites. Era el intelectual de los dos, el que sabía de papeles, de leyes, de negocios. Mateo, confiando plenamente en su hermano, veía esta transacción como un esfuerzo conjunto para el bienestar de todos. Lo que no sabía es que esa oportunidad, ese rayo de esperanza, se convertiría en el germen de una traición devastadora. Una herida que pondría a prueba no solo su fe, sino la esencia misma de su humanidad. El destino de Mateo pronto daría un giro brusco, llevándolo por un camino de oscuridad y desesperación, donde solo una intervención divina podría restaurar su alma quebrada. Ricardo, con el entusiasmo de quien ve materializados sus sueños de grandeza,
se sumergió de lleno en la preparación de los documentos para la venta de la tierra. Él siempre había sido el más hábil con los papeles, el de la oratoria fluida y la mente rápida para los números, una cualidad que Mateo, más enfocado en el palpitar de la tierra, siempre había admirado y en cierto modo envidiado. Era natural entonces que Ricardo se encargara de la mayoría de los trámites, presentándose como el hermano experto en asuntos legales y de negocios, el que desentrañaría la compleja burocracia para asegurar el mejor trato. Mateo, con su confianza ciega en el lazo de sangre, le entregó su destino y el de su familia sin reservas. Ricardo era un hombre de ambiciones desmedidas, cuya mirada siempre se proyectaba más allá de los límites del polvoriento pueblo. Soñaba con la efervescencia de la ciudad, con el brillo de una vida llena de lujos, muy lejos de la modestia que la vida rural ofrecía. Su astucia, disfrazada de eficiencia y pragmatismo, era la herramienta con la que pretendía escalar socialmente. Constantemente hablaba de coches relucientes, de trajes a la medida, de restaurantes elegantes, aspiraciones que a Mateo le parecían lejanas, casi irreales, pero que atribuía al espíritu emprendedor de su hermano. Había una chispa en los ojos de Ricardo, un fervor por el dinero y por el ascenso social que se hacía cada vez más evidente, aunque Mateo en su inocencia lo interpretaba como el deseo de una vida mejor para ambos. Sin embargo, a medida que los días se convertían en semanas y la fecha de la firma se acercaba, Mateo comenzó a percibir pequeñas irregularidades en el comportamiento de Ricardo. Pequeños gestos, miradas rápidas y esquivas, la forma en que cambiaba de tema cuando Mateo preguntaba por detalles específicos del contrato. Una noche lo encontró hablando en voz baja por teléfono, con cierta furtividad, y al colgar, Ricardo argumentó que eran asuntos sin importancia relacionados con el banco. Mateo, siendo un hombre de pocas palabras y de corazón puro, desestimó estas señales. Las atribuyó al nerviosismo propio de una transacción tan importante, al entusiasmo desbordante de Ricardo por el dinero que estaba a punto de llegar, y por la promesa de una vida más holgada que les aguardaba. Después de todo, Ricardo era su hermano, su sangre, y la confianza entre ellos era para Mateo inquebrantable. Nunca podría imaginar que la astucia de Ricardo era el velo de una traición. El día de la firma llegó con la solemnidad de un evento trascendental. En la pequeña notaría del pueblo, donde el aire olía a papel viejo y a tinta, Mateo se sentó frente a una pila de documentos. El abogado, un hombre de maneras secas y mirada cansada, no hizo más que apresurar el proceso. Ricardo, a su lado, le instó a firmar con una sonrisa tranquilizadora, susurrándole que todo estaba en orden, que no había nada de qué preocuparse. «Es solo el papeleo aburrido, hermano», le dijo. «Lo importante es que pronto seremos libres de preocupaciones». Mateo, con el peso de la necesidad familiar sobre sus hombros y la fe inquebrantable en su hermano, no revisó con detenimiento cada cláusula. Sus ojos, acostumbrados a leer los signos de la tierra, y no la letra pequeña de los contratos, no detectaron la sutil, pero crucial, modificación que Ricardo había orquestado. Confiando plenamente en el lazo familiar que los unía, y apurado por la oportunidad de escapar de la miseria, Mateo estampó su firma, sellando no solo la venta de la tierra, sino también el doloroso inicio de una traición que marcaría su vida para siempre. En ese simple acto, una semilla de desdicha fue plantada, destinada a germinar en un futuro no muy lejano, transformando la esperanza en una amarga desilusión.
Después de la firma, el optimismo flotaba en el aire del pequeño pueblo, al menos para Mateo. Él imaginaba el futuro con una mezcla de emoción y alivio, visualizando cómo el dinero de la venta no solo saldaría sus deudas, sino que también permitiría a sus hijos una educación digna y un porvenir sin las penurias que él había conocido. Sin embargo, los días pasaron y el dinero prometido no llegaba. Ricardo había desaparecido. Al principio, Mateo no se preocupó demasiado. Pensó que su hermano estaría ocupado con los trámites finales, o quizás celebrando, como era su costumbre, el éxito del negocio. Pero las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2, y el silencio de Ricardo se volvió ensordecedor. Las llamadas de Mateo quedaban sin respuesta. Los mensajes se perdían en el vacío. La esperanza comenzó a transformarse en una punzante inquietud, un nudo frío en el estómago que cada día se apretaba más. Las consecuencias de esta ausencia no tardaron en manifestarse con una crueldad despiadada. La sequía, que parecía haberse tomado un respiro momentáneo, regresó con renovada furia, calcinando los pocos cultivos que aún luchaban por sobrevivir. Las deudas de Mateo, que la venta de la tierra prometía extinguir, ahora crecían exponencialmente, ahogándolo en un mar de preocupación. La esperanza que había iluminado los rostros de su familia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sombra de tristeza y desilusión. Mateo se sentía sumergido en una desesperación profunda, no solo por la pérdida del dinero, sino por la traición que lentamente se revelaba, deshaciendo no solo su economía, sino también la fe en su propia sangre. El pueblo, pequeño y siempre atento a los murmullos del destino ajeno, no tardó en reaccionar. Al principio, algunos vecinos expresaron lástima por Mateo, reconociendo su honestidad y su arduo trabajo. Pero otros, aquellos que siempre habían desconfiado de la astucia de Ricardo y su ambición sin límites, vieron confirmadas sus sospechas. Los comentarios, aunque a veces susurrados, llegaban a oídos de Mateo como punzadas. Pobre Mateo. Ricardo siempre fue el lobo de la familia, decían. La vergüenza y el dolor de la traición eran palpables, envolviendo a Mateo en una niebla de humillación. Cada mirada, cada palabra, cada silencio le recordaba que no solo había perdido su dinero, sino también su honor ante los ojos de su comunidad. Su propia familia sufría la ignominia de la situación, y eso era para Mateo un tormento aún mayor que la pobreza misma. En su desesperación, Mateo emprendió una búsqueda incansable. Preguntó a todos los conocidos, a los pocos parientes lejanos con los que Ricardo mantenía contacto, a cualquier persona que pudiera ofrecer una pista. Recorrió los pueblos cercanos, visitó a amigos que compartieron con Ricardo la infancia, incluso se arriesgó a viajar a la ciudad más cercana, esperando encontrar alguna señal, pero todas sus pistas se desvanecían, conduciendo a callejones sin salida. Era como si Ricardo se hubiera evaporado en el aire, llevándose consigo no solo el dinero, sino también una parte del alma de Mateo. La frustración crecía con cada puerta cerrada, con cada mirada de impotencia. La realidad de la traición se consolidaba, dejando a Mateo solo, abandonado y con el corazón destrozado. El hermano que había amado y en quien había confiado ciegamente se había convertido en un fantasma, el artífice de su ruina. La realidad de la traición se consolidaba, dejando a Mateo solo, abandonado y con el corazón destrozado. El hermano que había amado y en quien había confiado ciegamente se había convertido en un fantasma, el artífice de su ruina. Con el paso de los meses,
La situación de Vincent Ocean Mateo se volvió insostenible, un laberinto sin salida que lo conducía inexorablemente a la ruina total. La sequía no cedía. Sus campos, que una vez habían sido su orgullo, ahora eran un desierto de tierra agrietada y polvo. Los cultivos se perdieron por completo, y con ellos la última esperanza de ingresos que le quedaba para alimentar a su familia. Las deudas se amontonaban como montañas imposibles de escalar. El modesto hogar de adobe, que había visto nacer y crecer a sus hijos, estaba ahora bajo la amenaza de ser embargado. Los prestamistas, antes pacientes y comprensivos, se habían vuelto implacables, sus visitas cada vez más frecuentes y sus palabras más duras. El hambre y la tristeza se instalaron en la mesa de Mateo, silenciosos invitados que devoraban la poca alegría que quedaba. Los ojos de su esposa y de sus hijos, antes llenos de la chispa de la vida rural, ahora reflejaban una profunda desolación. Cada día era una lucha por la supervivencia, una humillación en la que Mateo se sentía fracasado. Mateo, un hombre que siempre había encontrado consuelo y fuerza en su fe inquebrantable, comenzó a cuestionar la justicia divina. ¿Por qué él, que siempre había obrado con rectitud y bondad, debía sufrir de esta manera tan cruel? ¿Qué propósito tenía tanto dolor? Se sentía abandonado, no solo por su hermano de sangre, sino también por el Dios en quien había confiado ciegamente toda su vida. La traición de Ricardo había perforado no solo su patrimonio, sino el tejido mismo de su espiritualidad, dejándolo con un vacío existencial, una crisis de fe que lo carcomía desde adentro. Las oraciones que antes le daban paz, ahora se sentían huecas, sin eco en un cielo que parecía ensordecerse a su sufrimiento. La angustia emocional se apoderó de Mateo como una enfermedad insidiosa. La tristeza profunda se mezclaba con una ira latente, un resentimiento hacia Ricardo que amenazaba con consumirlo. La confusión lo embargaba. No podía comprender cómo alguien de su propia carne y sangre podía haberle infligido tanto daño. Su espíritu trabajador, el que lo había mantenido en pie a pesar de las adversidades de la vida en el campo, se encontraba ahora completamente quebrado. Sus manos, antes hábiles y fuertes, parecían inútiles, incapaces de labrar la tierra, incapaces de construir un futuro. Se pasaba horas sentado, la mirada perdida en el horizonte quemado, el alma herida y el corazón sangrando. Las noches eran peores, pobladas de pesadillas, y el insomnio que le traía el peso de la desesperación. Sin embargo, en medio de esa oscuridad abrumadora, un diminuto, casi imperceptible, rayo de esperanza comenzó a brillar. Era tenue, apenas una chispa, pero lo suficientemente fuerte como para encender una nueva determinación en el corazón de Mateo. La idea de recuperar lo perdido, de hacer justicia no solo por sí mismo, sino por su familia, se convirtió en una obsesión. No era una sed de venganza, sino una profunda necesidad de restaurar el equilibrio, de demostrar que la maldad no podía triunfar impunemente. Esta nueva convicción, esta férrea voluntad de luchar, le dio algo por lo que vivir, algo por lo que levantarse cada mañana, a pesar del dolor y la adversidad. Ya no era solo sobrevivir, era luchar por lo que era suyo, por la memoria de sus ancestros y por el futuro de sus hijos. Mateo sabía que el camino sería arduo, pero la idea de confrontar a Ricardo, de recuperar lo que le fue arrebatado, se arraigó en su ser, dándole un propósito renovado. Mientras la ruina de Mateo se profundizaba en el polvoriento pueblo, como la erosión implacable de un río seco, Ricardo emergía en una ciudad cercana, bañándose en el brillo de una fortuna mala vida.
Lejos de la sequía y la desolación que asolaban la vida de su hermano, Ricardo se erigía en el centro de un torbellino de lujos y excesos. Su ropa pulcra, sus manos sin callosidades y su sonrisa satisfecha eran el epítome del éxito material. Los días de preocupación en el campo quedaron atrás, reemplazados por tardes en clubes exclusivos, noches en restaurantes de alta cocina y la compañía de personas cuyo único interés era su dinero. El Ricardo ambicioso que había habitado el pueblo ahora se había transformado en un hombre arrogante, desapegado de su pasado, creyendo que el dinero podía comprarlo todo, incluso el olvido de sus acciones. La ciudad, un laberinto de cristal y acero, ocultaba a Ricardo de las miradas curiosas del pueblo. Sin embargo, el destino, o quizás una fuerza mayor, tejió sus hilos. Un viejo amigo del pueblo, un jornalero que había emigrado a la metrópolis en busca de mejores oportunidades, se topó por casualidad con Ricardo en la avenida principal. Lo vio descender de un automóvil brillante, vestido de forma impecable, con una seguridad que contrastaba brutalmente con la imagen del Ricardo que él recordaba. Sorprendido por la transformación y el aparente éxito de su antiguo conocido, el jornalero, al regresar al pueblo para una visita familiar, compartió la noticia con un pariente lejano de Mateo. Este pariente, conociendo la tragedia que había envuelto a la familia de Mateo, no tardó en alertarle sobre el paradero de su hermano. La noticia golpeó a Mateo con la fuerza de un rayo, pero en lugar de sumirlo en la desesperación, encendió una llama inesperada. A pesar de su debilidad física, marcada por el hambre y el agotamiento, y su profunda herida emocional, Mateo sintió un resurgimiento de su voluntad. La imagen de Ricardo disfrutando de una vida ostentosa, mientras él y su familia se consumían en la miseria, se convirtió en el catalizador de una decisión inquebrantable. Acumuló el poco valor que le quedaba y, con una determinación que sorprendió incluso a su propia esposa, anunció su partida. Iría a la ciudad, no solo para confrontar a su hermano, sino para recuperar lo que le pertenecía, lo que había sido robado de su familia y de su dignidad. El viaje de Mateo a la ciudad fue un calvario en sí mismo, un contraste brutal entre la vida que había dejado atrás y el mundo al que se dirigía. Cada kilómetro recorrido en destartalados autobuses y a pie era una batalla contra el cansancio, el hambre y la soledad. Su cuerpo, acostumbrado al ritmo constante del campo, se sentía ajeno a la prisa frenética de las carreteras. El paisaje cambiaba lentamente. Las extensiones áridas de su tierra natal daban paso a suburbios bulliciosos y finalmente a la imponente silueta de la metrópolis. Una ciudad deslumbrante, llena de luces y sonidos, pero para Mateo era fría e impersonal. Un laberinto de asfalto y concreto donde se sentía más extranjero que nunca. Cada mirada a su alrededor era un recordatorio de lo lejos que estaba de su hogar, de su tierra, de su vida sencilla. Los rostros de la gente en la ciudad eran extraños, apurados, sin la calidez ni la franqueza que conocía en su pueblo. Se sentía como una hoja arrastrada por un viento desconocido en un lugar ajeno. Pero a pesar del cansancio y la desorientación, la imagen de su familia sufriendo y la promesa de una confrontación ineludible con Ricardo lo impulsaban hacia adelante. Su corazón, aunque dolido, latía con un nuevo propósito: justicia. Este viaje no era solo físico, era un peregrinaje del alma. Un último intento de un hombre honesto por reclamar lo que era suyo y quizás confrontar al fantasma de su propio hermano.
La ciudad esperaba, ajena al drama que estaba a punto de desatarse en sus calles. La ciudad recibió a Mateo con una bofetada de sonidos y luces. Su magnitud lo abrumó. Sus altas edificaciones, rascando el cielo, le parecieron monstruos de concreto y cristal. El aire, denso y cargado de un sinfín de olores, nada tenía que ver con la pureza terrosa de su pueblo. Se sentía insignificante, una hormiga en una metrópolis que se movía a una velocidad vertiginosa. La opulencia se mostraba en cada esquina. Automóviles lujosos desfilando, escaparates relucientes, exhibiendo mercancías inalcanzables, personas vestidas con ropas finas que se movían con una prisa ajena a la suya. Mateo, con sus ropas gastadas y su mirada extraviada, se sentía no solo fuera de lugar, sino casi invisible, como si el brillo de la urbe lo devorara. Cada paso era una lucha contra el aturdimiento, contra la sensación de ser un intruso en un mundo que no le pertenecía. Después de muchas preguntas y de seguir pistas inciertas, Mateo finalmente logró localizar a Ricardo. La información lo llevó a un restaurante fastuoso en el corazón de la ciudad, un lugar donde el lujo se respiraba en cada detalle, desde los camareros impecablemente vestidos hasta el suave murmullo de las conversaciones. Con el corazón martilleándole en el pecho, Mateo entró, sus ojos buscando desesperadamente el rostro de su hermano. Y allí estaba, sentado en una mesa elegante, riendo con un grupo de personas que parecían salidas de una revista. Se veía diferente, más pulcro, más robusto, pero sus ojos eran inconfundibles. Se acercó a la mesa, su presencia interrumpiendo la risa, y llamó a Ricardo por su nombre. La reacción de su hermano fue de una sorpresa mezclada con un evidente disgusto. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. Ricardo, con una frialdad que heló la sangre de Mateo, le pidió que se sentara en una mesa más apartada, como si la presencia de su hermano del campo fuera una vergüenza pública. La confrontación fue breve y brutal. Mateo, con la voz temblorosa de rabia contenida, le exigió una explicación. Le recordó el trato, la tierra, su familia sumida en la miseria. Ricardo lo miró con un desprecio apenas disimulado. «Firmaste los papeles, Mateo», dijo con una calma escalofriante. «Todo fue legal. No tengo ninguna obligación contigo». Su tono era tajante, sus palabras lanzadas como cuchillos. Argumentó que Mateo había confiado ciegamente, que su ingenuidad no era su culpa. Incluso insinuó que Mateo era responsable de su propia desdicha por no haber leído el contrato. La indiferencia de Ricardo era una muralla inquebrantable, su crueldad una revelación dolorosa. No había remordimiento en sus ojos, solo una frialdad calculadora. Le ofreció unas pocas monedas. Como caridad, dijo, para que regresara a su pueblo y no le molestara más. Mateo rechazó el dinero, sintiendo que aceptarlo sería humillarse aún más. Ricardo, para deshacerse de él, le advirtió con un gesto airado que no volviera a buscarlo, amenazando con llamar a la seguridad del establecimiento. «Mi vida está aquí ahora, Mateo. Olvídate de lo que pasó. Es hora de que sigas adelante, como yo lo hice», sentenció con una arrogancia que hirió a Mateo más que cualquier golpe. El encuentro, que Mateo había imaginado como un momento de verdad y quizás de arrepentimiento por parte de su hermano, se convirtió en una pesadilla. Salió del restaurante con el alma lacerada, con la sensación de que no solo había perdido el dinero, sino que había perdido a su hermano para siempre. La confrontación no solo fue infructuosa en el aspecto material, sino que le reafirmó la total pérdida de Ricardo, quien ahora era un extraño, un enemigo más que un familiar. El dolor de la traición se agudizó.
y la desesperación que había intentado sofocar volvió con una fuerza renovada, amenazando con ahogarlo por completo en la inmensidad de esa ciudad indiferente. Su última esperanza, la de una reconciliación, se había desvanecido, dejándolo solo y sin rumbo en la fría noche urbana. La noche se cernió sobre la vasta metrópolis, envolviendo a Mateo en sus sombras indiferentes. Deambulaba por las calles, un alma perdida entre multitudes anónimas, cada paso un eco de su creciente desesperación. La luz de los neones y los faros de los coches eran destellos fugaces que no lograban disipar la oscuridad de su interior. No tenía dinero. El poco que había traído se había desvanecido rápidamente en el viaje y en la búsqueda infructuosa. El hambre le roía las entrañas, una sensación familiar que ahora se agudizaba con la incertidumbre de no tener dónde dormir. Cada banco de plaza, cada rincón oscuro, parecía ofrecer un refugio temporal, pero la amenaza de la intemperie y la soledad lo acuciaban. La arrogancia de Ricardo, la negación de su propia sangre, había sido el golpe final a su ya maltrecho espíritu. El rechazo fue más allá de lo económico. Fue una aniquilación emocional, dejando a Mateo más desamparado de lo que jamás se había sentido en su vida rural, donde la tierra, al menos, siempre le ofrecía un lecho y el cielo, un techo. El bullicio de la ciudad se convirtió en un zumbido distante, una sinfonía caótica que amplificaba su aislamiento. Sus pies, cansados y doloridos, lo llevaron a un callejón estrecho y oscuro, oculto entre la magnificencia de edificios imponentes. Allí, bajo la tenue luz de un farol intermitente, la desesperación de Mateo alcanzó su punto más álgido. No le quedaba nada, absolutamente nada. Sus hijos, su esposa, su hogar, todo se le escapaba de las manos mientras él permanecía inmovilizado por la impotencia. En ese abandono total, en el punto más bajo de su existencia, Mateo se arrodilló sobre el asfalto frío y rugoso. Las lágrimas, que había contenido durante semanas, brotaron libremente, surcando su rostro curtido por el sol y el dolor. Levantó la vista hacia el cielo oscuro, donde las estrellas apenas se atrevían a brillar a través de la contaminación lumínica. Con voz quebrada, un lamento desgarrador que solo él y las paredes mudas del callejón podían escuchar, elevó una oración. No era una súplica de riqueza ni de venganza, sino un ruego desesperado por una señal, una ayuda o el fin de su insoportable sufrimiento. «Dios mío», murmuró entre sollozos, «¿por qué me has abandonado? Muéstrame el camino, o llévame de este tormento». De repente, una presencia sutil, pero inconfundible, se manifestó en el callejón. El aire pareció calmarse, el ruido de la ciudad se atenuó. Un hombre de aspecto humilde, pero con una presencia imponente y una serenidad que irradiaba paz, se acercaba a Mateo. No había prisa en sus pasos, solo una calma profunda. Su vestimenta era sencilla, atemporal, sin ostentación alguna, pero su figura irradiaba una luz interior que disipaba las sombras del callejón. Mateo, aturdido por el llanto y la fatiga, levantó la mirada y se encontró con unos ojos que emanaban una compasión infinita, una mirada que parecía ver directamente en el alma, comprendiendo cada herida, cada miedo, cada dolor. La voz del hombre era serena, melodiosa, llena de una autoridad suave pero innegable. Era Jesús, tal como se le describe en las Escrituras, con una aura de divinidad que se mezclaba con una humanidad palpable. Las primeras palabras que brotaron de sus labios fueron un bálsamo para el corazón deshecho de Mateo. «Mateo», dijo, pronunciando su nombre no como un extraño, sino como alguien que lo conocía desde siempre,
con una ternura que deshizo la armadura de su desesperación. He escuchado tu clamor, conozco tu dolor, tu historia de traición y tu fe quebrantada. No estás solo. Su mano, cálida y reconfortante, se posó suavemente sobre el hombro de Mateo, y en ese toque, una paz inmensa comenzó a extenderse por el cuerpo y el alma de Mateo, disipando el frío del miedo y la angustia. Las palabras de Jesús no eran un juicio, sino una promesa de consuelo y esperanza en medio de la oscuridad más profunda. La incredulidad luchaba con una inexplicable certeza en el corazón de Mateo, una sensación de que, en ese callejón desolado, se encontraba cara a cara con la mismísima divinidad. Jesús no lo juzgó, sino que lo miró con una compasión que Mateo jamás había experimentado. Sus ojos, profundos como el universo, invitaban a la apertura, a la confesión de un dolor que había llevado en solitario durante demasiado tiempo. «Habla, Mateo», dijo con su voz suave y melódica. «Derrama tu corazón, soy todo oídos». Y Mateo, sintiendo una confianza inexplicable, un alivio que le inundaba el alma, comenzó a hablar. Cada palabra era un paso que lo liberaba de la carga que lo oprimía. Describió la traición de Ricardo, el contrato alterado, la huida con el dinero, la ruina de su familia, la sequía, los campos perdidos, el hambre, la vergüenza, el escarnio del pueblo, la desesperación que lo había llevado a las puertas de la ciudad y el desprecio final de su propio hermano. Lloró, gritó, se lamentó, y Jesús permaneció allí, escuchando atentamente, asintiendo con comprensión, permitiendo que Mateo expresara toda su pena, rabia y confusión sin interrupción, sin un juicio, solo con amor. Cuando Mateo terminó, exhausto y con el alma algo más ligera, Jesús tomó su mano. «Entiendo tu dolor, Mateo, y la rabia que sientes es natural. Pero el camino de la amargura solo te encadenará más. Debes perdonar». Mateo frunció el ceño. ¿Perdonar? ¿Cómo puedo perdonar a quien me ha destrozado la vida, a quien ha robado el pan de mis hijos? La idea parecía descabellada, casi una burla a su sufrimiento. Jesús sonrió con tristeza. El perdón, Mateo, no es un acto para el otro, sino un regalo que te das a ti mismo. Es liberarte del peso del rencor, de la cadena que te une a quien te ha herido. Perdonar no significa olvidar el daño, ni condonar la injusticia, sino soltar el deseo de venganza y permitir que tu corazón sane. La amargura es como un veneno que consumes, esperando que el otro muera. Solo te destruye a ti. Sus palabras resonaron en el oscuro callejón, llenas de una verdad que Mateo nunca había contemplado con tanta profundidad. Luego Jesús le recordó el valor inmenso de la fe. «Has dudado de la justicia divina, Mateo, y es comprensible, pero la fe no es creer cuando todo es claro, sino confiar cuando la oscuridad te rodea. Es saber que incluso en los momentos más difíciles hay un propósito mayor, un plan divino que a veces no alcanzamos a comprender con nuestra mente finita». Le habló de la semilla que muere para dar fruto, del invierno que precede a la primavera, de las pruebas que forjan el espíritu y lo hacen más fuerte. Tu sufrimiento actual, Mateo, aunque insoportable, puede ser una oportunidad para un crecimiento espiritual que jamás habrías logrado en la comodidad. Es una prueba que, de ser superada con fe y perdón, te convertirá en un ejemplo de resiliencia, en un faro de esperanza para quienes te rodean. Jesús le sugirió que su tribulación no era un castigo, sino una lección, una oportunidad para trascender su propia humanidad. Tu dolor puede transformarse en sabiduría, tu pérdida en una ganancia espiritual incalculable. Puedes elegir ser víctima de la traición de tu hermano, o puedes elegir ser un maestro del perdón,
un testimonio vivo del poder del amor. Este camino te llevará a una paz que ni todo el oro del mundo podría comprar. Su mirada penetró en el alma de Mateo, infundiendo una extraña calma en su interior. La idea de que su sufrimiento pudiera tener un propósito mayor, de que pudiera convertirse en una herramienta para el bien, comenzó a arraigarse en su corazón, desplazando poco a poco la rabia y la amargura. La presencia de Jesús era un abrazo invisible que sanaba heridas profundas y renovaba la esperanza en un futuro que hasta hace poco parecía inexistente. Mateo sintió que no solo había encontrado una voz amiga, sino la voz de la verdad misma. La presencia de aquella figura en el callejón había marcado un antes y un después en Mateo. Las palabras de Jesús no solo habían calmado la tempestad en su alma, sino que habían sembrado una nueva semilla, una de propósito y redención. Tu hermano Ricardo, comenzó Jesús con una voz que era bálsamo y guía a la vez, se ha extraviado en el camino de la avaricia. Su corazón está cubierto por la oscuridad de sus acciones, pero no es irredimible. Tú, Mateo, serás el instrumento para mostrarle el error de sus caminos. No lo harás con reproches ni con ira, pues eso solo endurecería su corazón. Lo harás con amor, con compasión y con el poder del perdón que ahora reside en ti. Mateo escuchaba atónito. La idea de confrontar a Ricardo nuevamente y hacerlo desde una perspectiva de amor le parecía al principio una locura. ¿Cómo podría ofrecer amor a quien le había causado tanto dolor? Sin embargo, la paz que emanaba de Jesús era tan profunda que las dudas de Mateo comenzaron a disiparse como la niebla al sol. Sentía una fuerza que no era suya, una claridad mental que disipaba la neblina de su desesperanza. Era como si cada palabra de Jesús le infundiera una energía renovada, un propósito más allá de la mera supervivencia. La rabia y el resentimiento que antes lo consumían se habían transformado en una extraña pero poderosa serenidad. Era un cambio de perspectiva radical. Ya no veía a Ricardo como un enemigo al que debía castigar, sino como un alma perdida a la que debía guiar. No te pido que olvides la injusticia, Mateo, continuó Jesús, pero sí que la uses como una lección. No solo para ti, sino para tu hermano. Regresa a tu pueblo. Vuelve con el corazón transformado, no con el deseo de venganza, sino con la luz del amor que ahora te has encontrado. Reconstruye tu vida, no desde la amargura, sino desde la fe inquebrantable en que todo tiene un propósito. Y cuando llegue el momento, cuando el corazón de Ricardo esté listo para escuchar, tú estarás ahí para mostrarle el camino de regreso, no por obligación, sino por el vínculo de hermandad que, aunque roto, aún puede ser reparado. La idea de volver al pueblo, al lugar de su vergüenza y su ruina, no le parecía ya un castigo, sino una misión divina. Mateo, inicialmente incrédulo ante la magnitud de la tarea, comenzó a sentir una paz profunda y una nueva fuerza interior, una inyección de coraje que le permitió erguir la espalda y levantar la mirada. La presencia de Jesús no solo era un consuelo, era una verdadera transfusión de esperanza y determinación. Disipó cada sombra de desesperanza, dejando en su lugar una convicción férrea en que el perdón era el camino y el amor la única respuesta. La vida, que minutos antes le parecía un callejón sin salida, ahora se presentaba como un sendero lleno de posibilidades, un lienzo en blanco para una nueva existencia. Jesús le indicó que regresara al pueblo, pero con un propósito renovado y un corazón que ya no albergaba la amargura. Tu regreso no será el de un vencido, sino el de un mensajero de esperanza.
Tu ejemplo hablará más fuerte que cualquier palabra. Es tiempo de volver a casa, Mateo. Las palabras pronunciadas con una dulzura inefable resonaron en el alma de Mateo, sellando su compromiso. Sabía que el camino no sería fácil, que implicaría paciencia y fortaleza, pero ahora no estaba solo. Tenía una guía, una luz que iluminaba su sendero. Con una última mirada de profunda compasión, Jesús se despidió de Mateo. Una sonrisa serena, que parecía contener la sabiduría de las edades, se dibujó en sus labios. No hubo un adiós sonoro, ni un gesto dramático. Simplemente se desvaneció. Tan silenciosamente como había aparecido, su figura se disolvió en la tenue luz del callejón, dejando a Mateo solo una vez más, pero esta vez con una sensación de asombro, un corazón rebosante de fe y una misión clara. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, convirtiéndose en el eco de su nueva razón de ser. Mateo se levantó. Sus pies ya no se sentían pesados por la desesperación, sino ligeros por el propósito. La ciudad seguía su incesante ritmo, ajena a la transformación que acababa de ocurrir en uno de sus callejones más olvidados. Pero Mateo, el humilde hombre de campo, ya no era el mismo. Había sido testigo de un milagro, un encuentro que había redefinido su existencia y le había dado la fuerza para perdonar, para amar y para guiar a su hermano de regreso a la luz. El camino de vuelta al pueblo, a su hogar, comenzaba ahora, no como un viaje de regreso, sino como el inicio de una nueva y trascendente jornada. Mateo, con el corazón ligeros y el alma renovada, emprendió el viaje de regreso a su pueblo. Cada paso en el largo camino ya no era un arrastrar de pies cansados y desesperanzados, sino un avance firme, impulsado por una misión y una paz inquebrantable. La ira que había carcomido sus entrañas se había disipado, reemplazada por una extraña serenidad. No había en él ni un ápice de rencor, solo una determinación silenciosa y profunda. La imagen de Jesús, sus palabras de perdón y amor, se habían grabado a fuego en su espíritu, transformando el paisaje desolador del camino en un sendero de propósito. Ya no era el hombre que partió, agobiado por la traición y la ruina. Regresaba un nuevo Mateo, con una fe inquebrantable y un corazón dispuesto a la sanación. Al llegar al pueblo, el reencuentro con su familia fue agridulce. Las miradas de alivio y alegría se mezclaron con la tristeza de ver que, aunque Mateo había vuelto, la situación material de la familia no había mejorado. Sin embargo, su esposa y sus hijos notaron de inmediato un cambio profundo en él. No había en sus ojos la amargura de la derrota, ni la sombra del desespero. En cambio, su rostro, aunque aún marcado por las penurias, irradiaba una fortaleza serena, una nueva fe que contagiaba esperanza. Mateo los abrazó, no como un padre que regresa fracasado, sino como un pilar inquebrantable que prometía un futuro mejor. No con palabras vacías, sino con la convicción que solo la experiencia espiritual puede otorgar. Les contó con una calma que maravilló a todos el encuentro en el callejón, la voz que lo había guiado. La paciencia se convirtió en la nueva brújula de Mateo. A pesar de la urgencia de sus deudas y la desolación de sus campos, no buscó la confrontación inmediata con Ricardo. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, no con reproches, sino con amor. Se dedicó con una humildad renovada a reconstruir su vida, cultivando lo poco que le quedaba de tierra con una devoción casi mística. Cada surco, cada semilla plantada era un acto de fe, una oración en acción. Apoyó a su familia no solo con su trabajo incansable, sino con su presencia tranquila y su renovado espíritu.
infundiéndoles la misma esperanza y paciencia que él había encontrado. El amor en su hogar, aunque la pobreza persistía, florecía con una nueva luz. Los vecinos, que antes lo observaban con lástima o con la morbosa curiosidad de la tragedia ajena, pronto comenzaron a notar el cambio en Mateo. Su calma, su capacidad para seguir adelante a pesar de todo, se convirtió en un tema de conversación en el pueblo. ¿Cómo era posible que un hombre que había perdido tanto, que había sido traicionado tan cruelmente por su propio hermano, pudiera mantener esa serenidad? No había quejas en sus labios, ni lamentos. Solo trabajo, dignidad y una inquebrantable fe. Su historia, la de un hombre que se negaba a ser derrotado por la adversidad, comenzó a tejerse en el imaginario colectivo, una luz de esperanza en tiempos difíciles. Hablaban de su mirada, que ahora parecía más profunda, más conectada con algo más allá de lo terrenal. El pobre Mateo se estaba transformando, sin que él mismo lo dijera, en el sabio Mateo, en el fuerte Mateo. La transformación de Mateo era un misterio para muchos, pero un testimonio viviente para aquellos que conocían su historia completa. Su figura, antes encorvada por el peso de la desgracia, ahora caminaba erguida, con la frente en alto. Los niños del pueblo, que antes lo veían con sus ojos tristes, ahora se acercaban a él, atraídos por la paz que irradiaba. Mateo les enseñaba a cuidar la tierra, a ver la belleza en lo pequeño, a no perder la fe, no con sermones, sino con el ejemplo de su propia vida. Su huerta, aunque modesta, comenzó a dar frutos, pequeños milagros que alimentaban a su familia y confirmaban su nueva convicción. La resiliencia de Mateo no era un acto de orgullo, sino una manifestación silenciosa de la gracia recibida. No había un solo día en que no recordara las palabras de Jesús, y cada recuerdo era un nuevo soplo de aliento para seguir adelante, esperando el momento justo, el momento divino, para extenderle la mano a su hermano. Mientras Mateo, en su humilde pueblo, experimentaba una profunda recuperación espiritual y se dedicaba con renovada fe a reconstruir su vida, el destino de Ricardo en la vibrante metrópolis tomaba un rumbo muy diferente. Su riqueza, obtenida de forma deshonesta, que en un principio parecía ser la llave a una vida de éxito y felicidad, comenzó a revelarse como una jaula de oro, vacía de todo significado. El brillo superficial de su fortuna no lograba opacar la oscuridad que lentamente se asentaba en su interior. Las mansiones opulentas, los vehículos de lujo, las fiestas interminables y las compañías superficiales que antes le proporcionaban una efímera sensación de plenitud, ahora le dejaban un vacío cada vez más profundo e insoportable. La avaricia, el motor que lo había impulsado a traicionar a su propio hermano, se convirtió en su verdugo. Ricardo se vio envuelto en un torbellino de negocios turbios, atraído por la promesa de dinero fácil y sin escrúpulos. Sus nuevas amistades eran lobos vestidos de cordero, individuos calculadores que solo buscaban aprovecharse de su inexperiencia y de su sed insaciable de más. Las amistades verdaderas, aquellas forjadas en la inocencia de la niñez en el pueblo, se habían perdido para siempre, o él mismo las había desechado en su ascenso. La soledad se convirtió en su compañera más fiel, una sombra persistente que lo seguía a cada paso, incluso en medio de las multitudes y el ruido de las celebraciones más fastuosas. Se sentía cada vez más aislado, más vacío, a pesar de las montañas de dinero que acumulaba. La riqueza, sin una base de honestidad y afecto verdadero, era una ilusión que empezaba a desmoronarse.
aunque Ricardo lo ocultaba con una fachada de arrogancia y autosuficiencia. El recuerdo de su traición a Mateo comenzó a atormentarlo. Al principio eran apenas susurros en la quietud de la noche, remordimientos fugaces que lograba acallar con más excesos. Pero con el tiempo, esos susurros se convirtieron en un eco constante, una punzada en su conciencia que lo acechaba en la soledad de sus lujosas habitaciones. Las imágenes de Mateo, con su bondad inquebrantable y su confianza ciega, se proyectaban en su mente, reprochándole en silencio. Intentaba convencerse de que Mateo era un ingenuo, que él simplemente había sido más listo. Pero en el fondo, una parte de él sabía que había cruzado una línea moral de no retorno. La culpa, como una enfermedad silenciosa, comenzaba a corroer su alma, afectando su sueño, su apetito, su paz. Mientras Mateo experimentaba una revitalización, Ricardo comenzaba a pagar el precio de sus acciones. Sus negocios de dudosa reputación empezaban a fracasar. Las inversiones arriesgadas se convertían en pérdidas masivas y las deudas con sus socios se volvían amenazantes. La fortuna que había construido con tanta prisa se disolvía con la misma celeridad. Los lujos se reducían, las amistades interesadas desaparecían y la soledad se hacía más intensa. Como un árbol cuyas raíces no son profundas, la prosperidad de Ricardo se marchitaba ante la primera tormenta. El eco de esta desgracia, tal como había ocurrido con su fortuna, finalmente llegó al pueblo. Un conocido de la comunidad, que había migrado a la misma ciudad en busca de trabajo, regresó para una visita. Traía consigo noticias, no de éxito y riqueza, sino de la caída de Ricardo. Había oído rumores en los mercados populares, en las tiendas, de los problemas económicos de Ricardo, de sus deudas crecientes, del abandono de sus amigos y de la vida solitaria que ahora llevaba. Se dice que lo ha perdido casi todo y que vive como un fantasma en su propia casa, comentó este conocido. La noticia, aunque no confirmada por Ricardo mismo, se esparció como pólvora entre los vecinos. Llegó a oídos de Mateo, no como un motivo de regocijo, sino como una confirmación de la amarga verdad de que la felicidad edificada sobre la desgracia ajena es una construcción frágil y efímera. Al enterarse de la desgracia de Ricardo, Mateo no sintió la satisfacción que muchos hubieran esperado. No hubo en su corazón un ápice de regocijo por la caída de su hermano, a pesar de todo el dolor y la miseria que Ricardo le había infligido. En cambio, una honda pena lo invadió, una tristeza profunda por el destino de quien, a pesar de sus acciones, seguía siendo su propia sangre. Las palabras de Jesús resonaron en su mente con una claridad cristalina. Tu hermano se ha extraviado en el camino de la avaricia, pero no es irredimible. Tú serás el instrumento para mostrarle el error de sus caminos, no con reproches, sino con amor. En ese momento la misión que Jesús le había encomendado adquirió un significado renovado. Mateo sabía lo que tenía que hacer. Con una determinación que mezclaba fe y compasión, tomó la decisión de ir en busca de su hermano, no para castigarlo, sino para ofrecerle una mano, un camino hacia la redención. El viaje fue más rápido esta vez. No había en Mateo la incertidumbre ni la desesperación de la vez anterior. Su objetivo era claro, su corazón estaba en paz. Preguntando entre los pocos conocidos que aún mantenían algún lazo con Ricardo, Mateo lo encontró en un estado lamentable. La ostentación había desaparecido. La mansión que una vez fue el epicentro de sus excesos, ahora parecía un mausoleo. El jardín, antes exuberante, estaba descuidado. Las luces que antes brillaban por todas partes, ahora estaban tenues.
casi ausentes. Ricardo, sentado en un sillón, polvoriento en una de sus desoladas habitaciones, era una sombra de lo que había sido. Su ropa estaba arrugada, su barba crecida, y sus ojos, antes llenos de ambición y brillo, ahora reflejaban una profunda depresión, un vacío inmenso. Había perdido gran parte de su fortuna en negocios fallidos y malas inversiones. Sus amigos lo habían abandonado, llevándose consigo lo poco que Ricardo no había despilfarrado. Estaba solo, roto y sumido en la más profunda desesperación. La imagen de aquel que había sido su hermano, ahora tan derrotado, rasgó el corazón de Mateo. La confrontación que Mateo había imaginado no se produjo. No hubo necesidad de reproches ni de explicaciones airadas. La miseria de Ricardo hablaba por sí sola. Mateo se acercó con lentitud, y cuando Ricardo levantó la vista, una sombra de pánico cruzó su rostro, seguida de vergüenza. Esperaba ira, acusaciones, quizás incluso venganza, pero lo que recibió fue un silencio compasivo. Mateo extendió la mano, no para golpear, sino para ofrecer un apoyo. «Hermano», dijo Mateo con la voz suave, «no estás solo». Era una frase simple, pero cargada de un peso abrumador de perdón y amor incondicional. No había culpa en su tono, ni superioridad, solo la promesa de ayuda, sin pedir nada a cambio. Lejos de la furia que Ricardo merecía, Mateo le ofrecía la única cosa que Ricardo ya no creía merecer: la gracia. Ricardo, incrédulo ante la bondad inmerecida de Mateo, se sintió abrumado por una mezcla de culpa y remordimiento que lo golpeó con la fuerza de un tsunami. La imagen de Mateo, el hombre al que había traicionado y humillado de pie ante él, ofreciéndole una mano en lugar de una espada, era un espejo cruel de su propia bajeza. Las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, fluyeron libremente por su rostro. Estaba derrotado, no por la pérdida de su fortuna, sino por la magnitud del amor de su hermano. La generosidad de Mateo era un reproche silencioso, más poderoso que 1000 palabras de condena. Se dio cuenta de la profundidad de su error, de cómo había vendido su alma por una ilusión, y al hacerlo había destruido lo más valioso que tenía, el lazo con su familia. La presencia de Mateo no era un juicio, sino una oportunidad, una última posibilidad de redención que su corazón herido empezaba a reconocer. Ricardo, con el rostro bañado en lágrimas saladas y el alma expuesta en su fragilidad más cruda, se derrumbó ante Mateo. La fachada de arrogancia y autosuficiencia se desmoronó, revelando a un hombre quebrado por el peso de sus decisiones. «Perdóname, Mateo», sollozó, su voz apenas un murmullo roto por la emoción. «Mi avaricia me cegó, me robó la razón y la humanidad. Te traicioné nuestra sangre, nuestra historia, tu confianza. Te robé todo, hermano, y no merezco tu piedad, ni tu presencia». Confesó su engaño con cada detalle, la manipulación de los documentos, la huida con el dinero, la desesperación con la que había intentado acallar su conciencia con lujos efímeros. Se sentía indigno, un residuo de la persona que alguna vez fue, y ahora, ante la mirada compasiva de Mateo, el peso de su arrepentimiento era casi insoportable. Se sentía como un paria, un ser sin redención posible. Mateo, con el corazón conmovido hasta lo más profundo, se arrodilló junto a su hermano. No había en sus ojos un atisbo de rencor, solo una profunda tristeza que se mezclaba con una inmensa ternura. Abrazó a Ricardo con fuerza, un abrazo que no era de reproche, sino de perdón incondicional. «No hay nada que perdonar, hermano», susurró Mateo al oído de Ricardo, su voz cargada de una paz que trascendía el entendimiento humano. «El perdón es el camino a la paz, la verdadera liberación.
Siempre fuiste y siempre serás mi hermano. Los errores nos enseñan, Ricardo. Lo importante es aprender de ellos y buscar enmendar el camino. En ese abrazo, años de dolor, de distancia y de amargura se disolvieron, dejando espacio para la sanación y una promesa de un nuevo comienzo. La calidez del contacto fraternal era un bálsamo para las heridas de ambos, un recordatorio silencioso del lazo inquebrantable que los unía. Ricardo, aún incrédulo ante la magnitud de la gracia que Mateo le ofrecía, levantó la mirada, buscando una explicación a tanta bondad. Y Mateo, recordando las palabras de Jesús en aquel callejón, sintió que era el momento de compartir su propia transformación. Con voz suave y serena, comenzó a relatar su encuentro milagroso. En mi hora más oscura, cuando creí que todo estaba perdido y mi alma se ahogaba en la amargura, apareció un hombre. Un hombre que me habló de perdón, de fe y de amor. Me mostró que el rencor solo nos encadena y que la única forma de ser verdaderamente libre es soltar el peso del odio. Él me dijo que viniera a buscarte, no para juzgarte, sino para ofrecerte la mano, para recordarte que el amor de Dios es infinito y que siempre hay una oportunidad para redimirse. Mateo describió la figura de Jesús con una reverencia que conmovió a Ricardo. La mirada compasiva, la voz serena, el mensaje transformador. Explicó cómo esa aparición había transformado su propio corazón, cómo le había dado la fuerza para perdonar lo imperdonable y encontrar paz en medio de la adversidad. Las palabras de Mateo, cargadas de la verdad de su propia experiencia, calaron hondo en el alma de Ricardo. Escuchar que Mateo había sido capaz de perdonarlo, no por debilidad, sino por una fuerza superior y una intervención divina, fue un golpe aún más potente que la pérdida de su fortuna. Lágrimas de remordimiento y por primera vez de una incipiente esperanza brotaron de sus ojos. La generosidad de su hermano, nutrida por una fe que él había ignorado por tanto tiempo, le permitió vislumbrar la posibilidad de una nueva vida. No era solo el perdón de Mateo lo que recibía, sino la promesa de una segunda oportunidad, una redención que no había creído posible. En aquel instante, Ricardo sintió que se abría un resquicio de luz en la oscuridad de su desesperación, una primera señal de que, quizás, su alma también podía ser sanada y su vida reconstruida. El camino de la redención se presentaba ante Ricardo, no como una alfombra roja de lujos, sino como un sendero polvoriento de humildad y reconstrucción. Decidió regresar al pueblo con Mateo, dejando atrás los restos de su vida efímera en la metrópolis. Era una decisión difícil, un paso hacia un futuro incierto, pero sabía que era el único camino posible para enmendar sus errores y encontrar la paz que la riqueza jamás le había brindado. El viaje de vuelta fue un contraste abismal con su partida triunfal años atrás. Ya no había automóviles lujosos ni trajes a medida. Solo el asiento incómodo de un autobús rural y la compañía silenciosa de su hermano, cuyo perdón era el tesoro más grande que ahora poseía. Cada kilómetro acercaba a Ricardo no solo a su hogar de infancia, sino a una confrontación ineludible con los fantasmas de su pasado. El orgullo que lo había cegado se había desvanecido, reemplazado por una vergüenza profunda y un sincero deseo de comenzar de nuevo, aunque no sabía si su pueblo lo aceptaría. Una vez en el pueblo, Ricardo se enfrentó al reto más grande: reconstruir la confianza de su familia y la comunidad. Sabía que las palabras por sí solas no bastarían. Se dedicó entonces con una humildad que nunca antes había poseído a trabajar junto a Mateo en la tierra. Sus manos,
antes suaves y, acostumbradas a los placeres urbanos, ahora se endurecían con el azadón y el arado. Cada jornada bajo el sol inclemente era un acto de penitencia, un intento silencioso de lavar la mancha de su traición. Escuchaba los murmullos de los vecinos, las miradas de desconfianza, pero no se inmutaba. Su enfoque estaba en el presente, en el esfuerzo diario, en la sinceridad de su arrepentimiento. Se levantaba antes que nadie y se acostaba después de todos, demostrando con sus acciones lo que sus palabras no podían expresar. Ayudaba a Mateo no solo en la siembra, sino en la reparación de la casa, en el cuidado de los animales, en cualquier tarea que se presentara, siempre con una disposición servicial que sorprendía a todos. Su labor inquebrantable era un testimonio palpable de su cambio. La sanación de la familia fue un proceso lento, tejido con hilos de paciencia y amor incondicional. La esposa de Mateo, quien había sufrido en silencio la afrenta de Ricardo, al principio lo miró con cautela. Sus hijos, que habían escuchado las historias de la avaricia de su tío, tardaron en aceptarlo. Pero la persistencia de Ricardo, su genuino arrepentimiento y la incansable defensa de Mateo, quien recordaba las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, comenzaron a derribar los muros de resentimiento. Las palabras de Mateo, el perdón no es olvidar, es recordar sin dolor, resonaron profundamente. Lentamente las sonrisas regresaron a los rostros, las conversaciones se hicieron más fluidas, y la mesa familiar que antes se sentía tensa con la presencia de Ricardo, volvió a ser un lugar de calidez y unión. La relación entre los hermanos se fortaleció en la adversidad, basada no en la inocencia perdida, sino en el perdón, la humildad y un amor incondicional que había sido purificado por el fuego de la traición y la redención. La familia de Mateo, viendo el cambio radical en Ricardo, finalmente lo perdonó, no solo de palabra, sino de corazón, permitiendo que la paz volviera a reinar en su hogar. El lazo sanguíneo, que parecía irreparable, se tejió de nuevo, esta vez con una resistencia forjada en la experiencia y la gracia. La historia de Mateo y Ricardo, de la traición, el arrepentimiento y el perdón, comenzó a esparcirse por el pueblo y más allá, transformándose en un testimonio viviente del poder transformador de la fe y el amor. Lo que al principio fue un escándalo, se convirtió en una leyenda inspiradora. Los vecinos, testigos de la humillación de Mateo y la caída de Ricardo, ahora observaban con asombro la resurrección de ambos espíritus. Veían a Ricardo, el antaño ambicioso y descarado, trabajar con la misma tenacidad que Mateo, pero con una humildad que conmovía. Escuchaban a Mateo hablar de su encuentro con Jesús, de cómo el perdón había liberado su corazón de la amargura, y cómo ese mismo perdón había abierto la puerta a la redención de su hermano. La narración de su historia se convirtió en un faro de esperanza para otros, un recordatorio de que incluso en las profundidades de la desesperación y la traición, la posibilidad de un nuevo comienzo y la sanación del alma siempre existía. La comunidad, que había sido espectadora de la tragedia, ahora era testigo de un milagro, inspirada por la capacidad de dos hermanos para reconstruir sus vidas sobre cimientos de amor y fe. La figura de Mateo, el que perdonó, se elevó como un ejemplo de fortaleza espiritual, mientras que Ricardo, el que se redimió, se convirtió en símbolo de que nadie está tan perdido que no pueda encontrar el camino de vuelta. Con el tiempo, el arduo trabajo de Mateo y Ricardo en la tierra comenzó a rendir frutos. La sequía terminó, y las lluvias,
bendición del cielo, regaron los campos con una generosidad renovada. La parcela que una vez fue el epicentro de la discordia y la traición se transformó en un símbolo palpable de su reconciliación. Juntos, hombro a hombro, los hermanos labraron la tierra, sembrando no solo semillas, sino también una nueva esperanza. La casa de Mateo, que estuvo al borde del embargo, fue salvada y restaurada con el sudor de ambos. Los cultivos crecieron con una vitalidad asombrosa, y el sustento de la familia no solo se recuperó, sino que prosperó más que antes. Ricardo, con su habilidad para los números y la organización, aplicó sus talentos a la administración de las cosechas, utilizando su inteligencia para el bien común, en lugar de para su propio beneficio. La prosperidad regresó a la familia, no como un relámpago fugaz de fortuna, sino como el resultado de un esfuerzo compartido, la humildad y la fe. La comunidad, testigo de la transformación de Ricardo y de la inquebrantable fe de Mateo, no tardó en recuperar el respeto por ambos hermanos. Ricardo, el hermano traidor, se convirtió en un pilar de trabajo y servicio, dedicándose a ayudar a otros vecinos en sus propias parcelas, compartiendo las técnicas de cultivo que había aprendido con tanto esfuerzo. Su historia, la de un hombre que tocó fondo y encontró el camino de regreso, inspiró a muchos. Mateo, por su parte, se erigió como un líder moral, un faro de resiliencia y perdón. La gente venía a él en busca de consejo, de consuelo, de una palabra de esperanza. Su hogar, que había sido escenario de tragedia, ahora era un punto de encuentro. Un lugar donde se compartían las penas y las alegrías, donde se fortalecían los lazos de la comunidad. La tierra, que en un principio fue una manzana de la discordia, que dividió familias y sembró rencor, se convirtió en un vínculo de unión, un recordatorio fértil de que la generosidad y el trabajo honesto pueden reconstruir lo que la avaricia había destruido. Los campos verdes bajo el sol mexicano no solo alimentaban cuerpos, sino también almas. La lección de esta historia, profunda y universal, resonaba en cada rincón del pueblo. La codicia, en su forma más cruda, había sido capaz de destruir un lazo de sangre, de sumir a una familia en la miseria y de quebrar la fe de un hombre. Pero el perdón, ese acto supremo de amor y liberación, demostró tener un poder aún más grande. No solo sanó las heridas del pasado, sino que reconstruyó la confianza, restauró la dignidad y forjó una hermandad más fuerte y verdadera. La manifestación de Jesús en el momento más oscuro de Mateo no fue solo un consuelo, fue una guía, una salvación que le reveló el camino hacia la verdadera paz. Fue el motor que transformó el dolor de la traición en la fuerza del perdón, y la desesperación en una fe inquebrantable. La fe que Mateo mantuvo a pesar de todas las adversidades y el amor que extendió a su hermano fueron los pilares sobre los que se edificó una nueva vida para ambos. Su historia se convirtió en un eco de la enseñanza divina. La redención siempre es posible para quien se arrepiente de corazón, y el perdón es el camino más directo hacia la sanación. En la quietud de la tarde, bajo el cielo estrellado que antes parecía indiferente, Mateo y Ricardo a menudo se sentaban juntos, observando sus campos prosperar. Hablaban de todo y de nada, con la complicidad que solo los hermanos que han superado grandes pruebas pueden compartir. Ricardo, con una humildad que no conocía antes, a menudo agradecía a Mateo por su perdón y por haberle mostrado el camino de regreso. Mateo, con su sabiduría tranquila, siempre respondía que el verdadero agradecimiento debía ser para aquel que, en el rincón más oscuro de un callejón, le había revelado el poder del
Amor. Esta hermosa y conmovedora historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando la traición nos golpea y la desesperación nos abruma, la esperanza y el amor pueden, y de hecho deben, prevalecer. Nunca subestimemos el poder transformador del perdón, no solo para quienes lo reciben, sino sobre todo para quienes tienen la valentía de ofrecerlo. La fe, incluso una pequeña chispa, puede convertirse en una llama que ilumina el camino en la más profunda oscuridad. Así como Mateo encontró su redención y Ricardo su arrepentimiento, nosotros también podemos encontrar en nuestras propias vidas la fuerza para perdonar, para sanar y para construir puentes donde antes solo había abismos. Si esta historia les ha tocado el alma, si les ha recordado la importancia de la fe, el perdón y el amor incondicional, les invito a suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrará más relatos que inspiran y nutren el espíritu. Dejen sus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué significa esta historia para ustedes y cómo resuena en sus propias experiencias. Su participación es muy valiosa para nosotros. Y si quieren seguir explorando temas de superación y fe, les dejamos aquí un video que seguramente les encantará. Hasta la próxima, y que la paz y el amor guíen siempre sus pasos.